Alumnas y alumnos de tercer grado de secundaria, sean ustedes bienvenidas y bienvenidos a Aprende en Casa 2. Mi nombre es Ricardo León Rosario y les acompañaré durante esta sesión en la cual hablaremos del derecho a ejercer la libertad en la escuela. Esto con el fin de reflexionar sobre los cambios que ustedes como estudiantes y adolescentes han experimentado en relación con el grado de autonomía que han alcanzado durante la secundaria y con formación de su juicio propio, considerando como eje central el respeto a la libertad. Antes de comenzar, recuerden cuidar su salud, lavarse constantemente las manos, cuidar su alimentación y realizar alguna actividad física en casa. Es importante que pongan mucha atención al tema y tengan a la mano su cuaderno para anotar los puntos importantes de esta sesión. Si tienen discapacidad visual, preparen sus hojas Ledger, su punzón y su regleta. Iniciamos. La libertad es un derecho humano. Esto significa que las personas pueden actuar para desarrollar todas sus potencialidades, ejercer sus derechos, por lo que deben actuar con responsabilidad para que otras personas puedan ejercer también sus derechos. A esto se hace referencia cuando se dice que el ejercicio de la libertad implica responsabilidades. La libertad se define como la facultad y derecho de las personas para elegir de manera responsable su propia forma de actuar dentro de una sociedad. Existen casos en donde esa libertad mal interpretada termina generando conflictos. También hay casos en que la promoción del ejercicio de la libertad ha sido un impulso para que las y los alumnos, la escuela en general, sea beneficiada por las excelentes ideas y desarrollo de las libertades de sus estudiantes. Para evitar que esa libertad no sea implicada en actitudes de abuso, en que el sujeto no asume las consecuencias de sus propios actos, se han elaborado reglamentos en las escuelas. En ocasiones, incluso se promueve que las y los estudiantes participen en este proceso. También debemos reconocer el esfuerzo de maestras y maestros y directivos para fomentar la convivencia armónica en toda la comunidad escolar. Acuérdense que existen diversos lugares en la escuela donde ejercen su libertad. El salón, el patio, los baños, el lugar donde compramos algo para comer, entre muchos otros. En ellos juegan un papel importante los reglamentos, la autorregulación, los valores y ante todo su capacidad para elegir lo que es bueno o malo para ustedes y su entorno escolar. Vamos a ver qué nos dice sobre su experiencia la maestra Claudia Ruiz, quien es directora de escuela y maestra. ¿Cuál es la función de los reglamentos para manejar las libertades de los alumnos? Considero que la libertad y la responsabilidad son dos conceptos que van de la mano. No se puede vivir en libertad si no se aprende a ser responsable. En la medida en que un reglamento te enseña a regular tu conducta, a moderar lo que te permites en relación respecto de los demás y lo que permites a los demás respecto de ti, es como vamos ganando libertad. La libertad implica responsabilidades y en esa medida deberemos aprender a consolidar y hacer interactuar a las personas de una manera responsable, entendiendo el derecho y entendiendo las obligaciones que la libertad implica. ¿Qué les parece lo que menciona la maestra? Responsabilidad y libertad son conceptos paralelos, dice la directora Claudia. Por ello, hay que autorregularnos y como apoyo para la autorregulación surgen los reglamentos. Estos nos recuerdan actitudes que es importante tener presentes para mejorar la convivencia. Esa es la razón por la que se tienen que respetar, ya que si no fuera así, su entorno escolar sería un desastre y no habría normas ni límites que promovieran el respeto a los derechos de cada integrante. Dentro de las aulas también tienen libertades. ¿Se han puesto a pensar que en el momento que platican con sus compañeras y compañeros, participan en clase,
compran en la cooperativa o eligen a sus amigas o amigos, hacen referencia a que tienen facultades en el aula y en la escuela? Pero, ¿qué pasaría si en el salón no hubiera una sola profesora o profesor? Imagínense. Bueno, pues, ¿qué creen? Las y los profesores deben, como parte de sus responsabilidades, crear ambientes propicios para que las actividades de enseñanza y aprendizaje se lleven a cabo de la mejor manera posible. En esencia, tienen la responsabilidad de apoyar a las y los estudiantes para que puedan ejercer su derecho a la educación, siempre respetando sus ideas, pensamientos y libertades. Veamos qué nos dicen María Rosa Rubio y Alejandro Domínguez, dos excelentes profesores. Ella y él nos apoyaron a responder las siguientes preguntas. ¿De qué manera las alumnas y los alumnos ejercen la libertad en sus aulas? ¿Qué hacen ustedes para que la ejerzan y al mismo tiempo que exista el respeto y un buen ambiente de trabajo, sin vulnerar los derechos de las y los adolescentes? Yo creo que desde un principio hay que decir que ellos vienen porque quieren. No se les obliga a entrar al salón de clases. Si bien tienen la obligación de estudiar, también tienen el derecho de entrar o de no entrar al salón de clases. Una vez dentro del salón de clases, ellos tienen la libertad de hablar, de dar sus opiniones, de hacer preguntas de algún tema que no hayan entendido, de, no sé, todas las cosas que pueden hacer los alumnos dentro de un salón de clase. Entonces, de mil maneras pueden ejercer su libertad. Considero que para ello es importante tener una clase bien estructurada, en donde la piedra angular sea el respeto entre los compañeros, así como con el profesor. Para ello se debe de generar un buen ambiente de clase y es necesario que este surja a partir de la planeación. Esto es importantísimo. Además, debe de haber una serie de relaciones cordiales entre los compañeros en donde no se permitan agresiones verbales ni agresiones físicas. Considero que hay varios aspectos, por ejemplo, a la hora de tener una dinámica de clase. Es importante que pidan turnos para hablar, que no se atropellen, que no se arrebaten la palabra, en donde pueda ejercerse esa libertad de opinión, en donde todos tengan la misma posibilidad de externar sus ideas. Que no existan bolsas de tiempo, que definitivamente todos tengan un trato igualitario. Resaltamos la frase, la piedra angular es el respeto, lo cual hace un buen ambiente de clase. No debe de haber agresiones, sino cordialidad. De esta manera, todas y todos tienen las mismas oportunidades. Así, nadie vale más que nadie. Eso genera un ambiente sano en el aula. No solo influye en el ambiente del salón de clases y de la escuela y con los profesores, sino en la relación que tienen las y los estudiantes entre sí. Además, la maestra María Rosa resalta la importancia de que las y los estudiantes regulen su comportamiento mediante el establecimiento de normas consensuadas, lo que lleva a tener una mejor convivencia. Sin duda, el ambiente escolar es muy importante para que ustedes se sientan a gusto. Preguntemos a la directora Claudia Ruiz lo siguiente. Las y los alumnos se acercan con usted para platicar y proponer acciones que mejoren el funcionamiento de la escuela, es decir, ocupan su libertad de expresión con respeto. Y por su parte, ¿qué función juegan todas y todos los integrantes de la escuela? Me refiero a intendentes, prefectos, maestras, maestros, directivos, etc. en la promoción del ejercicio del derecho a la libertad de las y los estudiantes. Por supuesto que los alumnos tienen la apertura para acercarse, cuestionar, aportar a la convivencia cotidiana. De hecho, la escuela
forma líderes, tiene esa visión de formar alumnos que tengan criterio, que puedan aportar, que tengan muy claro que las responsabilidades y las libertades van de la mano. Puede ser que se acerquen con respeto, pero hay que entender que también la etapa en que viven y la adolescencia implica el aprender a gestionar las emociones, a aprender a hacerse de herramientas de comunicación que faciliten la integración de grupos sólidos y a vivir la libertad sumando. Por eso tan importante considerar a todos los miembros de la comunidad escolar en ese aprendizaje, la enseñanza de reglas y de normas para ejercer la libertad. No se puede ser libre si no se aprende a respetar. Y respetar involucra a tratar de la misma manera a un director general, a una persona de intendencia. Todos te proveen de la satisfacción de necesidades, todo te proveen de servicios. Entonces, en esa medida, el respeto al trabajo de los demás involucra también entender que no se hacen por una regla, que no se imparte el respeto por una norma, sino que se regula la convivencia. En la medida en que los chicos se apropian de estos conceptos, de verdad se forma comunidad. Entonces es muy importante escuchar todas las voces, pero enseñar también desde el ejemplo a los muchachos cómo es una dinámica adecuada de convivencia. No se puede enseñar un reglamento y enseñar a ejercer la libertad si no se parte desde el respeto. Gracias, Claudia. Qué interesante respuesta. Es muy importante que entre las y los alumnos existe el liderazgo, saber que tienen ideas diferentes e interesantes, que viven la libertad sumando. Respeto entre todas y todos. Es una frase que me parece muy importante. Ahora sabemos que la libertad no solo se manifiesta entre las y los alumnos, sino con todo el entorno, ya que siempre convivimos con toda la comunidad escolar y las decisiones que toman impactan en su escuela. Además de las acciones que las y los docentes pueden tomar, piensen también que, a pesar de tener límites, como los que se establecen con los reglamentos, ustedes van conquistando cada vez más y más autonomía. Pueden reflexionar sobre el por qué existen los reglamentos y cómo afectarían sus acciones a las demás personas. Es decir, cómo afecta si deciden o no seguir las reglas establecidas. La autonomía se refiere a tener la capacidad para reflexionar, hacer elecciones y responsabilizarse de sus consecuencias. Hemos hablado de los cambios que ustedes experimentan. No se trata solo de los cambios físicos. Su cerebro se ha desarrollado de tal manera que ahora pueden darse cuenta de relaciones entre eventos que antes no tomaban en cuenta. Pueden analizar situaciones con más detalle. Su imaginación también ha cambiado, incluso sus emociones y la forma en que entienden las relaciones entre las personas. Todo lo que han aprendido en la familia, en la escuela o en la comunidad les sirve para elaborar juicios y tomar decisiones de acuerdo con sus propios valores. Pueden preguntarse sobre la pertinencia de ciertas normas o reglas y si tienen relación con lo que ustedes anhelan o desean hacer. Si lo piensan con detenimiento, todo eso no lo hacían cuando eran niñas o niños. Gracias a la autonomía y al juicio que están desarrollando, pueden tomar decisiones para actuar asertivamente en situaciones a las que antes no se habían enfrentado. Ahora que están en la secundaria, pueden darse cuenta y reflexionar sobre muchas cuestiones que antes les pasaban desapercibidas. Ahora son capaces de tomar decisiones de acuerdo con el grado de autonomía y la conformación de juicio propio que han logrado durante la secundaria. Por ejemplo, ¿creen que cuando ustedes eran niñas o niños habrían reflexionado sobre las necesidades de las personas con discapacidad? ¿O hubieran pensado en las mismas cosas? ¿Se pueden imaginar o les ha pasado que, por ejemplo, una persona con discapacidad sea integrada a su escuela y la inscriban en su salón de clases? ¿Qué actitud tomarían o tomaron? Yaret y Mario, adolescentes de tercero de secundaria, nos compartieron su respuesta a estas preguntas. La actitud que yo tomaría ante esa situación es que yo lo apoyaría en lo que necesitara.
pues yo sería una de las personas en las que puede confiar, puede contar y más que todo pues apoyarse. Yo creo que la actitud que mis compañeros tomarían sería buena. Creo que realmente lo trataría con el mismo respeto que cualquier otra persona merece. He convivido con mucha gente que tiene capacidades diferentes y lo único que tienes que cambiar es tener un poco más de empatía, porque tienes que entender que a lo mejor a la primera no le sale, pero a la segunda le saldrá mejor. Pero absolutamente no tiene nada que ver que ellos no puedan hacer lo mismo que nosotros. Interesantes puntos de vista. Por una parte, nos hablan de la empatía con la cual se comprende y entiende la situación de otra persona. Ella y él comparten la idea de que, a pesar de las diferencias y su libertad para elegir sus amistades, ella y él estarían con la compañera o compañero nuevo, apoyándole sin hacer distinción alguna. Ahora, quisiera que conozcamos otra reflexión de Yaret y Mario sobre cómo es su entorno en la escuela y respecto a las decisiones que han tomado para convivir en ella. ¿Alguna vez esa libertad de elección les atrajo un problema? Conozcamos sus respuestas. Gracias en cómo en cierto momento actué, ahora tengo pocos amigos, pero son muy buenos y el ambiente en mi escuela es muy tranquilo. Sin embargo, recuerdo que alguna vez elegí no hablarle a nadie y no socializar porque tenía miedo de lo que fuera a pasar. Entonces eso a mí me causaba problemas, ya que a la hora de hacer un trabajo en equipo, por ejemplo, pues no tenía con quién. Y después descubrí que si no le hablas a la gente o si no la conoces, nunca vas a saber si son buenos o son malos. Las decisiones que yo he tomado respecto a cómo voy a estar en mi escuela han sido buenas y malas, porque he tenido amistades que lamentablemente no me han dejado nada, pero pues ahora que pues, ya crecí, he tomado mejores decisiones y me fijo más en qué amistades tengo que tomar. En algún momento esas amistades me dejaron muchos problemas o me llevaron a muchos problemas, las cuales pues hoy en día me arrepiento, y gracias a esas amistades ahora sé qué tipo de amistades tengo que tomar, en qué grupo debo de estar, si en malos o buenos, y pues ahora sé que esa es una experiencia de vida y tengo que aprender a tomar mejores decisiones y conocer con qué tipo de gente me estoy juntando. Es importante reconocer las consecuencias de sus decisiones. Todas y todos podemos equivocarnos. Es parte del proceso de aprendizaje. Por eso hay que pensar antes de actuar. Seguramente como Mario y Yaret, ustedes habrán tomado decisiones erróneas que pudieron rectificar. Para conocer más sobre esto, veamos y escuchemos lo que nos comparten María Rosa y Alejandro. Yo creo que la base de una historia de éxito dentro de un salón de clases es el saber escuchar. Sabemos escuchar todos. Comento una historia de alguna vez uno de mis alumnos pidió permiso para presentar un proyecto que tenía en mente. Este proyecto era de recoger envases vacíos de PET para que se pudieran vender. Muchos de los alumnos dijeron, no, es una tontería, ya lo han hecho muchas personas, ya lo han hecho muchas veces. Sin embargo, este chico siguió perseverando y siguió insistiéndoles que era una buena idea, que era por una buena causa y que no les costaba nada intentarlo una semana, y que si en esta semana se lograba, pues ya venían como ampliar. Empezamos esta semana, recolectaron una cantidad impresionante, porque todos los chicos de la escuela, no solamente el salón de clase, se enteraron del proyecto, y si bien les parecía que era lo mismo que siempre o que en otros lados, pues empezaron a traer. Llegó un momento que la cantidad de envases vacíos que tuvimos en la escuela fue muchísimo,
y se logró el objetivo, que era ayudar a una institución para niños con capacidades diferentes. En este sentido, tengo una anécdota muy reciente con una alumna muy apreciada. Ella estaba en la disyuntiva si elegir la carrera de psicología o elegir medicina. Después de una clase de biología, que es la materia a la cual yo tengo el gusto de impartir, estábamos analizando aspectos vinculados con la anatomía y fisiología humanas. Después de una sesión teórica que venía acompañada de cuestiones de laboratorio, de cuestiones prácticas, como si hubiera llegado un rayo de luz a su mente. En ese momento, después de salir del laboratorio, se acerca con toda la convicción del mundo y en ese momento me dice: maestro, creo que he encontrado a qué me quiero dedicar el resto de mi vida. En ese momento me comentó que gracias a una de estas sesiones teórico-prácticas que se tuvieron dentro de la escuela, ella encontró su vocación. Se decantó por la medicina, una de las ramas de la ciencia más difíciles, más dedicadas, más abnegadas. Esta persona realmente tenía el talento para hacerlo, sin embargo todavía no había encontrado la convicción. Y me siento honrado de poder decir que a través de las enseñanzas se logra orientar el camino de las personas, se logra canalizar la convicción y se logran canalizar las elecciones de la gente respecto a qué se va a dedicar en el futuro. En la actualidad, esta alumna sigue siendo una alumna talentosa y brillante de la carrera de medicina y está a punto de egresar de la universidad. Gracias por compartirnos sus experiencias. ¿Y ustedes qué tal? ¿Ya han pensado que las decisiones que tomen hoy repercutirán en su futuro? Sigan adelante, tienen la capacidad de hacer cosas que les den satisfacciones y les permitan sentirse valoradas y valorados en su entorno. Es momento de despedirnos, pero quisiera hacer una recapitulación. Vimos 3 puntos de vista diferentes: estudiantes, docentes y directivos, todos centrados en que ustedes puedan reflexionar sobre los cambios que han experimentado en su grado de autonomía y conformación de juicio propio durante la secundaria. Es importante que comenten con su profesor o profesora, madre o padre o tutores sobre las inquietudes que les surgieron. También pueden consultar su libro de texto para complementar la información. Soy el profesor Ricardo León Rosario. Me dio mucho gusto compartir con ustedes. Nos vemos pronto. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes.